Vale amigos, ¿cuántos de ustedes no están hartos de entrar a un video respecto a cómo tener a los personajes de forma gratuita y siempre escuchar lo mismo de que simplemente es una rifa o que los puedes obtener mediante el juego de salvar al mundo, entre muchas otras cosas que te dicen? Por eso mismo aquí les traigo un video donde les diré todas las cosas que han sacado Fortnite de forma gratuita y que ustedes pueden obtener de una forma muy sencilla. Para comenzar tenemos el skin tan famoso de color azul. Dicha skin la pueden obtener si eres un jugador de PlayStation Plus. Únicamente tendrías que ir a la tienda, buscar Fortnite y ahí aparecerá que puedes descargar a dicho personaje sin problema. Después de hacer esto puedes iniciar el juego, ir donde se encuentran tus personajes y podrás disfrutar de este personaje. Ustedes dirán que por qué solo les dan skin gratis a los de PlayStation y a los de Xbox no. Bueno, les tengo una muy buena noticia amigos, ya que está confirmado que se vendrá una skin para los jugadores de Xbox One, la cual están viendo en estos mismos momentos en pantalla. No sé ustedes, pero la verdad me gustó mucho este skin, se ve muy genial, tiene más detalles. Por ejemplo, en sus rodillas podrían estar notando que está el logo de Xbox, no sé, pero se ve muy genial este personaje a mi parecer. Dicha skin no está disponible por el momento, pero muy pronto sí que la traerán al juego, así que cuando lo hagan yo se lo estaré dando a conocer mediante el canal. Ahora pasemos con Twitch Prime, ya que si cuentas con una de estas membresías, tú automáticamente podrías ir a Twitch a configuración y podrías estar reclamando a los dos personajes que estás viendo en estos mismos momentos en pantalla. Bueno, como muchos de ustedes saben, hace poco los servidores de Fortnite estuvieron caídos. Bueno, gracias a esto, Epic Games ha dado a conocer la noticia de que como forma de disculpa por lo ocurrido anteriormente, estarán dando una Back Bling completamente gratis, o sea, una mochila blindada. Únicamente en el transcurso del 13 al 15 de abril, tú tendrías que ir a la tienda de Fortnite Battle Royale y ahí podrías reclamar sin pagar absolutamente dicha mochila. También para aquellos poseedores de la modalidad de salvar al mundo, podrían ir a la tienda durante este mismo lapso de tiempo para poder reclamar una Troll Stash llama. Ya saben, esa llama donde pueden obtener materiales para construir sus armas, donde pueden conseguir héroes, entre muchas otras cosas. Bueno, estas son las cosas que hasta el momento están de forma gratuita en Fortnite. Tengo muy en claro que el siguiente fin de semana darán más cosas, pero aún no dicen muy bien qué será. Pero en cuanto lo digan, yo se los estaré dando a conocer. Espero que este video les haya servido de mucho, ya que mi principal objetivo es que se den cuenta de las cosas que de verdad pueden obtener y de forma gratuita sin estar haciendo muchas cosas, y no anden creyendo en títulos engañosos respecto a cómo, por ejemplo, cómo tener las skins que van sacando de forma gratuita, ya que de verdad amigos, eso no existe, únicamente son títulos engañosos. Así que aclaro todo esto, ha sido todo por mi parte. Muchas gracias amigos por estar aquí conmigo, disfrutando del video y perdiendo tiempo en el canal. Nos vemos en el próximo video. No olvides que por cada like que dejes es un pecado menos a tu lista.